Azúcar, esto es Radio Exitosa, estamos en el 95.5 de la FM y el impacto del atentado en Bruselas ayer ha sido realmente enorme, porque lo que ha vuelto es a resucitar los miedos en Europa con respecto a las consecuencias que pueda tener esta especie de ofensiva, ¿no?, de los grupos asociados al llamado ISIS, al Estado Islámico. Murió una compatriota peruana, tal como lo anunció ayer Exitosa. Fue una información que salió por primera vez acá en Radio Exitosa. Fue trágico realmente. Esta joven mujer peruana se había ido a vivir hacía 6 años a Bélgica, estaba casado con un ciudadano belga, tenía 2 niñas pequeñas, dos gemelas que felizmente hasta ahora una de ellas salió ilesa, la otra está herida, pero ella se llevó la peor parte. Ella se llamaba Adelma Tapia Ruiz, tal como lo contamos el día de ayer, y estaba viajando hacia los Estados Unidos para un encuentro con su familia, para un reencuentro con su familia, que parte de ella vive en los Estados Unidos, y otros miembros de su familia que viven en Perú viajaban también para allá, y es parte de esta enorme comunidad peruana. Más de 3 millones de peruanos se calcula que viven en el exterior, es decir, 1 de cada 10 peruanos viven fuera, y parte de ellos viven en Europa y están enfrentando hoy el riesgo de vivir, y fíjense ustedes la paradoja, haber sido a vivir a lugares del mundo que se supone que estaban protegidos es decir, buscando vivir, entre otras cosas, en paz, ¿no? Y terminar metidos en esta vorágine terrorista. Estamos en la línea con Marcos Ibaceta, expresidente de la Sala Penal Antiterrorista. Buenos días, Marcos, gracias por atendernos. ¿Cómo estás, Nicolás? Buenos días. Este tema, la gran pregunta, yo he estado viendo noticieros de todo el mundo ayer, y al final, luego de la información y de la incertidumbre además sobre qué es lo que viene, la pregunta que se hace todo el mundo es qué hacer para enfrentar este fenómeno, esta mezcla de terrorismo, no con una ideología política, sino con un fanatismo religioso. Exitosa. Es decir, ¿qué se puede hacer para enfrentar algo así? Nicolás, no solamente es religioso, es político. Es político. Y está sucediendo en el mundo lo que sucedió en el Perú, cuando se levantaron en armas para tomar el poder, pero generando un estado de alarma, terror, zozobra en la población. Bueno, ese criterio lo está utilizando ahora ISIS, que representa el sector más radical del Islam, con un fundamentalismo no solamente religioso, sino que está combatiendo por el poder en el mundo. No es coincidencia que toda la Mesopotamia esté ardiendo, ¿verdad? Siempre ha sido el centro del mundo. No olvides que ahí apareció el derecho, está ardiendo las grandes culturas, está ardiendo la Mesopotamia. Hay una guerra, y como ellos saben, y la están sosteniendo, no pueden ser eliminados, no pueden ser barridos allí como se pensó. Algo así como en el Brasil, ¿no? Dicen, no, metemos a nuestro ejército y lo barremos. Igual pensaron allá y no pueden. Pero como el ISIS no puede enfrentar a la coalición de Occidente, a la que fueron invadiendo en función de su flexibilización y respeto de derechos civiles y su normatividad permisiva, formaron verdaderos cinturones respecto a las grandes capitales, especialmente París, donde ellos viven según sus usos, tradiciones y costumbres. Recordemos que Francia tuvo que imponerles que en lo público, cuando salgan de sus barrios, tienen que vivir como franceses. El único país que puso las cosas en su sitio, que endureció su política, que endureció su legislación, fue Rusia. Por eso es que los rusos no están sufriendo por ahora el tema de la infiltración y el tema de lo que antes era sabotaje, pero ahora es un método de guerra para crear
destrucción y generar alarma, terror, zozobra en la población de los enemigos. Y sus enemigos son todos los que conforman la coalición que los combate, que está en Occidente. Ahora, ¿qué tiene que hacer el mundo, Nicolás? O sea, no solamente es un país europeo, es toda Europa y es Estados Unidos. Por lo tanto, lo que más van a cuidar es la infiltración, y hemos visto cómo reacciona Estados Unidos. A nosotros nos sancionaron, nos impusieron un mundo de condicionamientos cuando se tuvo que luchar contra el terror, y nos dijeron los derechos humanos. Muy bien, los respetamos, tenemos militares presos acá, perseguidos, pero Estados Unidos no respetó absolutamente nada, ¿verdad? En Guantánamo. Torturó, utilizó al Colegio de Psicólogos de Estados Unidos para generar métodos de tortura y decidió desaparecer a Bin Laden. Eso fue una ejecución extrajudicial. Nos vienen con el cuento de que no firmaron el Pacto de San José. No se trata de que firmaron o no firmaron el Pacto de San José. Se trata de respetar la humanidad, o somos humanos o inhumanos. Pero la lección es que en temas de seguridad, allí se quiebran todos los parámetros, y si Estados Unidos ha actuado de esa manera, Francia está actuando de otra manera. Ya no es la Francia tan civilizada como la que nos vendían cuando tenían tratos. Pero el riesgo acá es que terminen, es decir, es tan complicado enfrentar este fenómeno, porque tú lo has escrito bien, hay una guerra por un territorio en Siria, una guerra que cruenta, dolorosa, que ha provocado además una crisis gigantesca de refugiados, de gente que tiene que huir de esos territorios, pero tienes en el otro lado como una especie de mancha de aceite que se va extendiendo por el mundo, donde militantes, incluso individuales, están dispuestos a inmolarse, o sea, tienen acceso a un arma, tienen acceso a explosivos y se inmolan para castigar a Occidente. Entonces, ¿cómo enfrentas eso? Porque el riesgo ahí es que todo aquel que sea musulmán termine siendo sospechoso, ¿no? Cuando los propios musulmanes son víctimas de estos atentados. Exactamente, los rusos no creyeron en nadie, y a todo lo que es musulmán le dicen: si quieres vivir acá te sometes y te vigilo. Y no te permito barrios donde tú hagas lo que quieras. Entonces tu barrio va a ser vigilado por mí. Entonces las legislaciones se van a endurecer, evidentemente. El sistema de controles de tránsito, de migraciones, se va a endurecer. Pero aquí, Nicolás, los países van a empezar a crear grupos antiterroristas con normatividad antiterrorista, y estos tienen que ser eficaces, porque lo de Bruselas, si recuerdas, cuando se produjo el atentado de París, ya se sabía que un potencial lugar de otro atentado era Bélgica, era Bruselas, y se sabía también que por allí había fugado el sobreviviente del atentado de París. El ataque en París, claro. Entonces, si era previsible, fallaron los sistemas de seguridad en Bruselas. Entonces, al fallar los sistemas de seguridad en Bruselas, porque es dificilísimo combatir a un enemigo invisible, entonces, infiltrado en tu sociedad, ocurre este evento, ¿y qué va a suceder con toda Europa? Fíjate, España ya sufrió, Francia ya sufrió lo suyo, Estados Unidos ya sufrió lo suyo. Exitosa. Ahora, no solamente se van a tener que fortalecer sus aparatos de seguridad, sino que se van a volver multinacionales. Ese es el otro tema, Nicolás. Se van a volver multinacionales y van a necesitar coordinar aparatos de seguridad y aparatos antiterroristas de cada país. El nuestro, ¿cómo andará? Porque el Perú no puede ser un callejón de pase de gente que se pueda infiltrar. Estados Unidos va a cuidar su seguridad. Entonces, lo que dijo el Papa Francisco es verdad. Estamos en una tercera guerra mundial, pero con métodos atípicos, porque se va a luchar desde adentro de los países enemigos, tratando de devastarlos, si no materialmente, psicológicamente, sí, Nicolás, porque las guerras se ganan psicológicamente.
Bueno, yo te agradezco mucho por esta comunicación. Ha sido Marcos Ibaceta, expresidente de la Sala Penal Antiterrorista, que ha estado con nosotros. Muy gentil por atendernos. Gracias, Nicolás, gracias. Muy gentil, aunque la perspectiva que nos pinta Marcos es complicada. Ayer ya se empezaron a ajustar más aún los mecanismos de control en los aeropuertos y vamos a pasar momentos complicados. Yo les cuento, a mí personalmente, cuando era un poco más joven y tenía el pelo negro y los bigotes más negros, me han detenido hasta 2 veces en aeropuertos por tener cara de árabe, ¿no? Y no les estoy exagerando, por tener cara de árabe. O sea, soy peruano, acá está mi país, no, cara de árabe, o sea, ahí sospechoso, ¿no? La van a pasar mal los musulmanes, y sobre todo los de origen árabe en Europa y en el mundo, solamente por esa condición, ¿no? Porque una parte minoritaria de su comunidad religiosa toma una postura, termina pagando toda una colectividad, ¿no? Por este tipo de... Qué complicada situación, sinceramente. Estamos en la línea con Fernando Tapia, él es hermano de Adelma. Yo le doy, para comenzar, mi más sentido pésame, Fernando, por la tragedia que están viviendo ustedes en la familia. Muy buenos días. Sí, buenos días, Nicolás. Realmente es difícil para nosotros poder entender a personas más que una guerra santa, promueven pues la guerra de mentes insanas y dementes, diríamos, en una circunstancia tan difícil de entender y de poder describirlo, Nicolás. Yo comentaba, Fernando, que porque yo tengo también hermanos que viven fuera, que viven en Europa y que la están pasando complicadas, porque una de las razones por las que se fueron, porque nuestros familiares se van por razones económicas, en busca de una vida mejor, ¿no es cierto? Pero también porque se supone que están yendo a vivir a países seguros, ¿no? Donde la gente no vive agobiada por la delincuencia y la inseguridad, y tener que aceptar una realidad ahora tan distinta, porque Adelma se fue hace ¿cuánto tiempo? 6 años ya, ¿no? Sí, no, hace un poco más de 8 años, se casó hace 7 años en Lima. Conoció, en Puno a Christopher, conoció en Puno ella por un viaje de conocer, parte del Perú, y Christopher para hacer turismo. Se conocieron, de ahí empezó pues la relación, el noviazgo, llegaron a casarse. Hace 7 años se casaron, y producto de esa relación Adelmita con Christopher nacieron pues mis sobrinas, que se llaman Maureen y Alondra. Ellas nacieron en Bélgica y todo iba bien. En familia siempre me decía Adelmita que era una persona feliz, que los suegros le habían acogido muy bien, que tenían proyectos también de vida, se había puesto a estudiar chef en Bélgica. Y en la circunstancia que sucedió este hecho fatídico, ella simplemente esperaba hacer una conexión a Nueva York, donde se iba a encontrar con Milenka, también una hermana mía que emigró también hace 8 años, y en Nueva York se iban a encontrar donde generalmente mis hermanas, que todas ellas por esta circunstancia también las tenemos fuera del Perú. Llegaron a Milenka, que lo esperaba en Nueva York, Celia, que fue de Miami a Nueva York, pero en el caso de Adelma pues no pudo llegar a su destino, ¿no? Qué tremendo realmente. ¿Y cuál es la situación de las niñas? Entiendo que una de ellas resultó herida. ¿Cuán serias son sus heridas? Sí. ¿Cuál es la situación? Sí. La herida es Maureen, ¿no? Una de las gemelas, Maureen, ella está todavía internada en el hospital. Fíjate que hace Nicolás, unos 20 minutos acabo de tener una llamada de Bélgica, porque tengo también un amigo loretano que por esas cosas de la vida estudió conmigo también en la universidad, exitosa, y él me llamó. Yo le di un mensaje porque Christopher está acongojado. Solamente él comunicó el hecho en la madrugada de ayer y me comentó
que Christopher está en el hospital, pero ya salió también él del hospital ayer, pero la niña todavía sigue en el hospital, pero fuera de peligro. La otra sobrina, que se llama Londra, ella sí está en la casa de una tía que se llama Katia del Cambe. Ella está sin ningún tipo de esquirlas en su cuerpecito, y ellas están pues por ese lado, dentro de esa contradicción de la vida, se han salvado, pero más no la mamá. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Y lo que tú has escrito sobre tu familia es increíble, es lo que nos está pasando ahora que empezamos a recabar información sobre lo que ha pasado y descubrimos peruanos que han estado en el metro, peruanos que han estado en el aeropuerto. Una de las colaboradoras del diario Exitosa estaba en el restaurante. Mira esas cosas increíbles. O sea, fue temprano y en vez de ir al counter, a la zona esta de migración, fue al restaurante, y eso le salvó la vida. Pero a lo que iba es que hay una cantidad de peruanos repartidos por el mundo que uno se sorprende, ¿no? Tú, Fernando, acabas de hablar de tu propia familia, ¿no? Sí. Y en el aeropuerto mismo, este amigo que te comentaba también, Loretano, él trabaja en el área de seguridad. Él me dice que no sabe exactamente hasta cuándo va a estar cerrado, la alarma es total en Bruselas, la gente está sumamente nerviosa. En el caso nuestro, una incertidumbre total, porque hasta este momento, Nicolás, no sabemos realmente el paradero, el cuerpo de Adelma, y conforme pasa el tiempo, uno, evidentemente, mis hermanas casi no pueden hablar, mi hermano Rudy también, que ha estado todo el día, bueno, él radica en Lima, yo voy a ir a ese encuentro un rato más. Él también casi no tenía palabras para, evidentemente, poder enfrentar este momento que es duro, ¿no? Por supuesto. Yo te agradezco mucho, Fernando, por habernos atendido y te reitero nuestro sentido pésame, sinceramente. Me apena muchísimo, ¿no?, la situación de tus sobrinas, ¿no? Lo que han tenido que vivir y el peso que van a tener que cargar por el resto de su vida de haber perdido a su madre en condiciones tan trágicas, ¿no? Muchas gracias por atendernos. Gracias, Nicolás. Muy buenos días. Ha sido Fernando Tapia, el hermano de Adelma Tapia. Qué paradoja tremenda. ¿Se dan cuenta ustedes? O sea, yo tengo una hermana que vive en Santiago de Chile, una hermana que vive en Nueva York, otra hermana que va y viene de Los Ángeles, otro hermano que vive en Madrid, otro hermano que vive en Ginebra, los hermanos repartidos por el mundo. Y lo que siempre ha ocurrido es mis hermanos preocupados afuera por la inseguridad en el Perú, mis hermanos preocupados antes por el terrorismo en el Perú. Si había un bombazo llamaban a preguntar si alguien de la familia había salido dañado, y ahora se ha invertido la situación. Ahora nosotros que vivimos agobiados por la inseguridad, yo estoy más preocupado por mis hermanos que viven en Europa que ellos por mí o por mi familia acá. Es increíble lo que están viviendo. Se fueron no solamente en busca de una vida mejor, sino de una vida en paz, y perdieron esa paz. Y pueden ser víctimas del terrorismo en cualquier momento. Nosotros vamos a conversar. En unos minutos vamos a ir a la pausa con Percy Warok. Él es sobrino y abogado de Vladimiro Warok, que está a la espera de una decisión del Jurado Nacional de Elecciones sobre su situación, sobre si continúa o no en la carrera electoral, como está también en la misma situación Kenji Fujimori, Carmen Omonte, ¿no? Dios mío, la propia Keiko Fujimori, ahora Pedro Pablo Kuczynski. Es de locos lo que está pasando. Es de loco, sinceramente. Exitosa. Pero en fin, así estamos. Vamos a volver con esto. Radio Exitosa, estamos en Radio Exitosa, 95.5 de la FM. Volvemos. Ya volvemos con Nicolás Lucar en Exitosa. Futbolista y salsera de juerga, Diario Caribeña te lo cuenta todo. Si la modelo tumbó a político, Diario Caribeña lo vio y lo dijo primero. Esos datos y chismes en boca de todos salen antes en Diario Caribeña. Y también regalos, cupones y promociones. Gana